Eh, Vamos a empezar la semana de repaso. Pues bienvenidos. Me presento, mi nombre es Edrey Robles. Soy el profesor de física y matemáticas de Aprende con Tabela y pues me da mucho gusto que se hayan inscrito aquí a la semana de repaso. Solo yo estoy acostumbrado a otra plataforma, a la de Zoom. Entonces aquí estoy viendo o a ver si hay manera de poner en chat. Ah, ya lo vi, ok. Entonces, si en la parte de su chat podrían poner su nombre, por favor. Y me gustaría saber al lado de su nombre si podrían poner a qué carrera quieren entrar. Solo eso. Su nombre, no tiene que ser nombre completo, solo el nombre con el que quieren que yo me dirija a ustedes y la carrera a la que están intentando ingresar. Pues muchas gracias por conectarse, gracias por responder al llamado. Creo que pues a nosotros se nos hace muy padre que ustedes, además de que ya están dedicando tiempo dentro de sus actividades diarias para estudiar con la guía que adquirieron ahí en Aprende con Tabela, todavía den tiempo más para estudiar esta semana. De verdad que es admirable y los felicito. Entonces nada más les voy a comentar un poquito a lo mejor de mí como profesor, como para que se enteren quién está ahí detrás de la cámara y luego empezamos directo con la semana. Mi nombre es Edrey Robles, yo estudié la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Poli, y actualmente estoy estudiando una maestría en física educativa, que es una rama de la física especializada en la didáctica de las ciencias. Entonces, pues estoy metido en este rollo de la educación, de la ciencia, de la integración de tecnologías, aunque ven que me costó un poquito de trabajo, pero bueno, lo logré, ¿no? Esto del Google Meet. Eh, y pues aquí en Aprende con Tabela, como ya saben, nosotros nos enfocamos en estudiantes de nivel bachillerato, desde que empiezan hasta que terminan y hasta que ingresan a la universidad. Entonces, ahorita solo estamos enfocándonos en los alumnos que van a presentar su examen a la universidad del Exani 2. Probablemente si están presentando o si van a presentar el Exani 2, sean de distintos lugares que no son de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México normalmente no se presenta el Exani 2, se presentan otros exámenes particulares de la UNAM, del POLI. Ya en el Estado de México creo que sí se presenta el Exani 2 y de ahí pues hacia afuera, ¿no? Hacia Zacatecas, Aguascalientes, por ejemplo, por acá, por Yucatán, Campeche, Quintana Roo, se presenta el Exani 2 también para las autónomas y los institutos tecnológicos. Entonces, pues hablando ya tal cual del Exani 2, si ustedes ven ahí en la pantalla que les estoy compartiendo, el Exani 2 seguramente ya lo saben, pero tiene dos grandes secciones. La primera sección es la de admisión, que esa se presenta en todas las universidades, y la segunda es diagnóstico, que no es obligatorio, eso dice el Ceneval, pero casi todas las universidades lo piden, eso del diagnóstico. Y las dos partes del Exani, cada una tiene 4 materias, 4 en admisión y 4 en diagnóstico. La parte de admisión es la que vamos a ver hoy, en la que nos vamos a enfocar, y tiene pensamiento matemático y pensamiento analítico, que más o menos podrían estar un poquito relacionadas. Entonces es como razonamiento lógico matemático. Y la otra parte del diagnóstico es lenguaje y ortografía y escritura y comprensión de textos, que es toda la parte de comprensión lectora y estructura de la lengua. Entonces, pues a mí me toca ver con ustedes, preparar un poquito la parte de pensamiento matemático el día de hoy.
Y digo, no sé si ya habrán podido ver nuestro canal de YouTube. Las últimas 3 semanas estuve hablando de la clase de temas y de ejercicios que les van a caer en el Exani 2 de pensamiento matemático específicamente. Si ustedes quieren interrumpirme en cualquier momento, hacer una pregunta, adelante, pueden hacerlo. O sea, para eso es por eso estamos en videollamada y no en transmisión, para que ustedes puedan interactuar y preguntar lo que quieran. Pero bueno, les decía, pensamiento matemático, yo identifiqué esta... ¿Van a hablar Melissa o Cori, no? ¿Nada? Sí, sí, te escuchas. ¿Se escucha algo? Bueno. No, nada, es que quería preguntar si se escuchaba el micrófono porque no da aviso ni nada, no Zoom. Sí, no, todo se escucha perfecto. Creo que todos estamos experimentando. Ok, gracias. Sí, yo sé. Pero bueno, vamos a tener un poquito de paciencia en nuestra curva de aprendizaje con esta sesión. Igual y tomamos un poquito más, unos 15 o 20 minutos más de la hora para dejar todo bien claro con los minutos que me tomé al inicio y que todos nos acostumbremos a utilizar esto. Bueno, entonces en pensamiento matemático identifiqué 3 grandes materias o ramas de las matemáticas que ustedes van a tener en este 2020, porque tienen que saber que las materias van cambiando. Ustedes en la preparatoria llevaron desde álgebra elemental, ecuaciones, geometría normal, la euclidiana, ¿no? La de las figuritas y los triángulos y todo eso. Y también llevaron la geometría analítica, que es la combinación de álgebra con geometría clásica. Y luego probablemente, si fue su caso, llevaron precálculo o cálculo o algo parecido. Entonces, como son tantas ramas de las matemáticas que ustedes estudian en la preparatoria, no todas caen en el Exani el mismo año, sino que van rotando los temas. Y en este 2020 van a caer temas de geometría analítica, álgebra y trigonometría, y probabilidad y estadística. Entonces yo sé que, por ejemplo, probabilidad y estadística es una materia que muchas veces es optativa en los bachilleratos y a lo mejor ustedes ni siquiera la tomaron, ni siquiera les pidieron que la cursaran, pero van a tener preguntas de esa materia. Entonces, por eso es importante saber de qué temas van a tener que estudiar en pensamiento matemático. Entonces, acá, para ya empezar a pintar, aquí ustedes tienen, ¿sí vieron la flechita que les pinté? ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias. Los post-its amarillos corresponden a geometría analítica. Entonces, en geometría analítica, ustedes van a tener principalmente 5 temas de la geometría analítica. La correspondencia de función y su gráfica, o sea, ya sea que les den una gráfica como pregunta y les pidan qué función la modela, o que les den una función y que les pidan encontrar qué gráfica representa a esa función. La segunda clase de preguntas es ecuación de cónicas, todo lo que tiene que ver con circunferencias, elipses, parábolas, hipérbolas. Y el tercer tema tiene que ver mucho con la ecuación de la recta, son temas que siempre caen normalmente. Cuarto tema, punto medio de coordenadas, que simplemente se aplicaron una formulita por ahí. Y quinto tema, intersección de rectas y sistemas de ecuaciones. Ahora, de todo lo que ustedes estén escuchando, si ven que hay un tema que no les suena o un tema que dicen, se me dificultó, apúntenlo y ahorita que venga la parte de preguntas, podemos ahondar, profundizar en alguno de estos temas. Esto solo como panorama general. Luego, los post-its azules tienen que ver con álgebra y trigonometría. Entonces, por ejemplo, el primer tema es de álgebra, factorización por productos notables. Normalmente les van a dar un polinomio que es enorme a lo mejor
pero se factoriza usando los productos notables, que son, por ejemplo, les doy algunos, binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados y esa clase de factorizaciones inmediatas. Luego también tienen preguntas que se responden con leyes de los exponentes, aplicando las leyes de los exponentes. Luego también tienen multiplicación de expresiones algebraicas de monomio por monomio, polinomio por polinomio, etc. Y finalmente, leyes de senos y cosenos. Ahora, este es un tema que casi no se ve, o bueno, yo recuerdo que a los profesores muy pocas veces les da tiempo de revisar leyes de senos y cosenos. Si fue su caso, qué padre. Si no, ahí en la guía igual tienen un tema más o menos desarrollado de las leyes de senos y cosenos, e igual podríamos revisar ahorita. Y finalmente, los post-its rosas corresponden a probabilidad y estadística. Y en probabilidad y estadística yo identifiqué estos 5 temas. Regla de 3, que sí corresponde a un tema un poquito de probabilidad, porque es una relación de proporción, o de estadística. Bueno, es del mismo tema, es de la materia, regla de 3. Enseguida tenemos 2 temas muy importantes que están bien relacionados. Uno son medidas de tendencia central. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con moda, mediana, la media, aritmética o el promedio, y los cuantiles que son 3, cuartiles, deciles y percentiles. Todo eso a veces cae y hay varias preguntas de pensamiento matemático que tienen que ver con eso. Y el tercer tema es de frecuencias, clases e histogramas, que también son temas de estadística. ¿Qué es una frecuencia? ¿Qué es una clase? Tienen que ver con cómo se ordenan los conjuntos de datos. Y un histograma es esa figura de barritas que ustedes ya conocen normalmente. Luego el cuarto tema, combinaciones y permutaciones. Y el quinto tema, cómo calcular probabilidad clásica, que es una fracción, literalmente, la cantidad de eventos que ustedes están esperando entre la cantidad de eventos totales, hacen la fracción, la simplifican, y eso es una probabilidad. Normalmente es menor que 1. Ok, entonces, de todo lo que dije, estaría padre que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede ser una pregunta como general, y a lo mejor, ¿qué hay en las leyes de los exponentes? O algo así. O puede ser una pregunta muy específica de, oye, me encontré este ejercicio y me atoré en este paso. Así de específica. O sea, puede ser lo que ustedes quieran. Si no hay preguntas, yo preparé algunos ejemplos para que resolvamos lo que nos dé tiempo. Pero pues estaría padre que ustedes me dijeran a qué se están enfrentando, qué dificultades están teniendo, y pues ya, sería todo. Me voy a callar 3 minutos para dejarlos hablar y ya yo voy apuntando las dudas, ¿vale? Cory dice de los cuartiles deciles, ¿para qué sirven y cómo se utilizan? Ok, va. Voy a apuntar esa pregunta y, ok, Jared también tiene esa duda. Se me hace que a ustedes son de los que les tocó no cursar la probabilidad y la estadística, ¿verdad? O a lo mejor sí, pero un poquito, como por encima, porque eso pasa normalmente. Como son materias de últimos semestres y ya todos estamos vueltos locos. ¿Llevé cálculo diferencial integral? Sí, claro, sí. Sí, te entiendo. Tú me dijiste, Cory, que vas para medicina. ¡Ay, tomaste cálculo! ¡Órale! Sí, a lo mejor te hubiera convenido al revés, tomar probabilidad, porque los médicos se enfrentan a enormes cantidades de datos. Yo lo sé porque, por ejemplo, mi esposa es fisioterapeuta y ella trabajó en un hospital y entonces todo el tiempo, todos los días tenía que llenar una bitácora de signos vitales. Entonces, la presión, el azúcar, no sé qué, de 20 pacientes al día,
y luego a la semana le pedían una estadística y ahí es donde viene el problema. Ok, estudié en el Covach, es rama general, perfecto. Bueno, por aquí veo conectado a Grisel, a Jared, a Julia. A Julia la ubico porque ha preguntado algunas cosas y le he respondido algunas cosas ahí en la guía. Entonces ubico del nombre. María, Melissa y Srikar, que Srikar es nuestro manager de la sesión. Entonces, a ver, no sé si Grisel, Jared, bueno, Jared y Cori ya me dijeron que un poquito de probabilidad, pero Grisel, Julia, María y Melissa, estaría padre si ustedes tuvieran alguna pregunta en especial o igual quieren que nos vayamos con lo de probabilidad y estadística. Sí, Cori, yo soy el que responde las dudas en la página. En cuanto ustedes ponen su duda, me llega a mí un correo y digo, si estoy en horario de trabajo, pues lo respondo. Normalmente todo entre semana, de lunes a viernes. Fines de semana me desconecto un poquito, pero entre semana, a cualquier hora, ahí estoy disponible. Qué bueno que nos dices, Jared. Lo que pasa es que a veces el sistema no nos manda el correo de que ustedes hicieron una pregunta. Entonces nosotros nos confiamos en que el sistema nos va a mandar las preguntas y a veces no pasa. Entonces al ratito le digo a la profesora que te responda. Yo he tenido, dice Melissa, que has tenido algunos problemas respecto a funciones y gráficas. Ok, bueno, pues entonces vamos a tratar esos dos temas. Igual le podemos dar 20 minutos y 20 minutos. Y si van surgiendo las dudas, pues ahí me van diciendo. Ok, entonces, a ver, voy a cambiar un poquito la pantalla que estoy compartiendo. Y bueno, aquí tenía preparado lo de la regla de 3, un ejemplo, medidas de tendencia central, que fue, sí, fue lo que tú me preguntaste y también Jared, tienen un poquito de problemas con medidas de tendencia central. Uy, disculpen mi letra. Bueno, para otra la preparo mejor, pero ahí el título dice medidas de tendencia central. Y hay 4 medidas principalmente. Voy a hablarles a todos, pero bueno, especialmente Jared y Cori tenían esta pregunta, entonces pues me voy a dirigir un poquito a ellos y si ustedes tienen alguna pregunta en especial, me dicen. Las medidas de tendencia central son 4 las que ustedes tienen que dominar. Una es la media, que es la que estoy subrayando acá, que también es lo que comúnmente conocemos como promedio. Entonces, media y promedio significan lo mismo exactamente, solo que en lenguaje de probabilidad y estadística es más fácil utilizar media porque es un nombre más exacto, que está más relacionado con las otras cantidades de tendencia central que también empiezan con M. Entonces, por eso lo preferimos. Entonces, la vamos a llamar media. Y la media tiene esta fórmula, que a lo mejor no se espanten, son X y es una fracción. Entonces, cuando yo pongo estos puntitos, quiere decir que hay muchos elementos entre esas sumas. Es una suma de muchos números, eso significa. Y desde el número al que yo llamé X0, que es cualquier número, 1, 2, 3, 4, 8000, el que sea, más el último número XN. Normalmente yo estoy pensando que mi conjunto está ordenado de menor a mayor. Por ejemplo, si ustedes levantaron una encuesta de edades en la calle de su casa, pues puede haber edades de 13, 15, 18, 20, 80, y estoy pensando que ya lo ordenaron de menor a mayor. Normalmente así se trabaja con datos estadísticos, ¿va? Entonces, por eso pongo 0 hasta n, donde n sería mi dato más grande. Y la media se calcula así. Ustedes hacen la suma de todos esos números y lo dividen entre n, que es la cantidad de datos total. Entonces, eso es básico, ¿no? Es el promedio. Hasta cuando ustedes quieren sacar su promedio de calificaciones,
suman todas sus calificaciones de todas sus materias, la dividen entre la cantidad de materias y dicen, no voy a pasar, o sí voy a pasar, o lo que sea. Bueno, la mediana es una cantidad, pero nos referimos a un valor específico del conjunto. La mediana, y es que esto es importante, porque el promedio se calcula, la media se calcula con una fórmula. La mediana es un valor del conjunto, entonces no se calcula, se identifica. Esa es la diferencia. La mediana se identifica en un conjunto y aquí yo les puse como definición que es el valor de medio del conjunto, es decir, ustedes van a contar la cantidad de datos que tienen y van a ver cuál es el dato que está justo a la mitad de toda su cantidad de datos, sin importar qué valores tengan, pero que de toda la cantidad sea el de la mitad. Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo que ustedes a lo mejor empiezan con un x1, un valor x1, y el último es el valor xn, ordenados de menor a mayor, acuérdense. Y aquí, de este lado, hay la misma cantidad de datos, y de este lado hay la misma cantidad de datos. Por lo tanto, xm sería la media de este conjunto, porque está a la mitad. Entonces, la media puede ser cualquier valor, literalmente, solo que sea el que está justo a la mitad del conjunto. Esa es la media. La mediana, perdón, estoy hablando de la mediana, es el valor que está justo a la mitad. Y finalmente, la moda. La moda es el valor más frecuente. Por ejemplo, regresando al ejemplo de sus calificaciones, digamos que tienen 10 materias y sus calificaciones son 10, 8, 6, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8. ¿Cuál es el valor más frecuente? 8, porque es el que más se repite. Entonces, esa es la moda. Y si lo piensan, tiene sentido, ¿no? O sea, la moda es como que lo más común, lo más frecuente. Es lo mismo en probabilidad y estadística. La moda es el valor más frecuente. En este caso, el conjunto sería, por ejemplo, este que puse entre corchetes. Y yo puse este valor que se repite todo el tiempo, XF, XF, XF. Por lo tanto, esa sería la moda. Y ahora sí, eso solo fue como repaso rápido. Y los cuantiles, ahora sí los cuantiles para Jared y Cory. Los cuantiles se dividen en 3 grupos, los deciles, los cuartiles y los percentiles. Entonces, para empezar, ¿qué es un cuantil? Un cuantil es más o menos lo de la mediana, es un valor de un conjunto. Por lo tanto, un cuantil se identifica. O sea, hay una manera de aplicar una fórmula y ver cuál es el cuantil que estamos buscando, pero más bien se identifica dentro del conjunto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí de calificaciones, ¿no? 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Un conjunto de calificaciones. ¿Cuántas materias tenían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a poner otros 6 y ya, para que sean 10 materias. Ok, entonces, en este conjunto de 10 materias, nosotros podemos identificar cuantiles. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, tomemos el cuantil que se llama decil. Como su nombre lo indica, un decil tiene que ver con 10, con décimas, ¿ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es dividir su conjunto completo de datos y lo van a dividir en 10 partes. Y cada valor del conjunto que caiga en una décima parte, de esas 10 que ustedes cortaron, el valor que cae en la décima parte, ese es el decil 1. El valor que cae en la segunda décima parte es el decil 2. El valor que cae en la tercera décima parte es el valor 3, etc. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un conjunto de datos de 100 datos, el decil 1 sería el valor número 10. El decil 2 sería el valor número 20. El decil 3 sería el valor número 30. Y así hasta el decil 9 y el decil 10, que el decil 10 pues es el último valor del conjunto. Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo que les estoy poniendo
que son 10 materias. Les pregunto, ¿cuál es el decil número 3? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Qué valor corresponde al decil número 3? Exacto. Gracias, Cori. Es 7, porque tenemos 10 materias. Entonces, si dividimos al conjunto en 10 partes, pues lo dividimos así. Y esta es la primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y hasta acá está la 10ª parte. Y ya que dividimos al conjunto en 10 partes, vamos a ver qué valor le corresponde al decil número 3. Entonces, es este. El decil número 3 es el 7. Ahora, no siempre es tan sencillo, ese es el chiste, ¿no? Que a veces los datos no se pueden dividir exactamente, a veces hay datos que tienen 80, hay conjuntos que tienen 80 datos, o 30, o 1800, y no se pueden dividir en 10 partes iguales. Entonces, por eso, lo que ustedes hacen es el número de datos entre la cantidad del cuantil que ustedes desean encontrar. Por ejemplo, en este caso sería 10. N entre 10. N es la cantidad total de datos, y 10 porque ustedes desean dividir a ese conjunto en 10 partes. Y ya, lo que les dé, ustedes lo que van a hacer es redondear al valor entero más cercano. Si pasa de 5 decimales, por ejemplo, a lo mejor, digamos que n en este caso sería en un conjunto imaginario nuevo donde tengan 13 materias, por ejemplo. 13 materias, y ustedes quieren saber el decil 3, porque tienen que dividir primero todo entre 10. Esto sería, ¿cuánto es 13 entre 10? Sí, 1.3, gracias. 1.3. Son preguntas básicas, pero es para interactuar. Al final de cuentas, se van a tener que acostumbrar a interactuar un poquito con los demás profesores también. Entonces, 1.3. En este caso, 1.3 no tenemos un dato 1.3, tenemos un dato 1 o un dato 2, porque los datos son siempre números enteros. Entonces, lo que vamos a hacer es que el decil 3, perdón, el decil corresponde a cada dato en particular. Eso es la desventaja de utilizar... ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok, perdón. Es que le apreté algo aquí sin querer. Esa es la desventaja de utilizar la probabilidad y la estadística, que algo que tienen que tener bien claro es que, a pesar de que son ramas de la matemática, también tiene que ver mucho con interpretación de datos, un poquito de subjetividad, un poquito de esto me acomoda, esto no. Entonces no es tan exacto como 1 más 1 es 2. Eso es lo que ustedes tienen que acostumbrarse con probabilidad y estadística. Pero bueno, espero que con este ejemplo de los deciles y de las materias les haya quedado claro. En cuanto a los cuartiles, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Sí, dime, Cori. Una pregunta. 1.3 se redondea a 1, pero eso, ¿qué valor es? ¿Qué decil? ¿O el decil 10? ¿A eso se refería o a qué? Sí, lo que pasa cuando tienes datos que no se pueden poner exactamente como deciles específicamente, entonces tienes que redondear al dato menor. En este caso, por ejemplo, un conjunto con 13 datos sigue siendo muy similar a un conjunto de 10 datos. Sigue siendo muy, muy similar. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer decil es el dato 1.3. Pues quiere decir que es el dato 1. Pero el decil 3 es 1.3 más 1.3 más 1.3 es 3.9. Entonces, 3 es el dato 4. ¿Ok? En eso va cambiando. Va. Gracias. No, gracias a ti por preguntar. Entonces, aplicando la misma lógica de los deciles, ya es más sencillo entender qué es un cuartil. Un cuartil es el dato
que divide a mi conjunto en cada cuarto de dato, perdón, cuarto de conjunto. O sea, en este caso tengo que n es igual a 10. Entonces, si yo divido 10 entre 4 partes, me queda que es igual a 2.5. ¿Sí están de acuerdo? Cada 2.5 datos puedo dividirlo. En este caso, estaría como por aquí. Este sería mi primera cuarta parte. Luego, este sería, a ver, 1, 2.5. 0.5, 1, 2. Este sería mi segunda cuarta parte. Ese sería mi tercera cuarta parte. Y hasta acá estaría mi cuarta parte. Suena chistoso, pero bueno, así es. Cuarta parte. Normalmente, el último decil siempre corresponde al último dato. Eso que les quede claro. El decil 10 es el último dato, el cuarto cuartil es el último dato, el centésimo percentil es el último dato. Aquí, si yo les pregunto, ¿cuál es mi cuartil 2? ¿Qué me responderían? Ocho. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos datos hay antes de 8? 1, 2, 3, 4. Luego está 8, que es el 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hay 5 de este lado y 5 de este lado. Esto quiere decir que el segundo cuartil, que son 2 cuartas partes, o sea, la mitad del conjunto, corresponde al valor 8. Y está bien, porque cuando ustedes se colocan en este 8, quiere decir que han llegado a la mitad del conjunto. Antes de ese 8, hay el 50% de los datos. Después de ese 8, hay el 50% restante. Entonces están en la segunda cuarta parte. O sea, 2 entre 4 es igual a 1 medio, y 1 medio es la mitad. Si lo ven, 2 entre 4 es igual a 1 medio, pues esto es la mitad. Ahora, algo interesante es que el segundo cuartil es la mediana del conjunto, porque es el valor que está a la mitad. Entonces, por ahí pues, me he encontrado con algunas preguntas de el segundo cuartil, ¿a qué otra medida central se parece? ¿A la media, al promedio, a la mediana o a la moda? Entonces, ahí está claro que es la mediana. Ok. Pero, ¿qué pasa si le dicen cuál es el primer cuartil? El primer cuartil sería este, que está como a la mitad entre el 6 y el 7. Pues, como no podemos dividir datos a la mitad, entonces tenemos que decidir, tenemos que estar de acuerdo en, a ver, ¿en punto 5 se redondea al siguiente número o al número anterior? Normalmente en México lo que hacemos es, si ya está en punto 5, se redondea al siguiente número. Ese es como lo establecido. Por lo tanto, si su cuartil cae en el dato 2.5, ustedes toman el dato 3. ¿Vale? Entonces, en este caso, aunque no sea exactamente la primera cuarta parte, como no podemos despedazar datos ni dividir datos, pues vamos a tomar el dato 3. Es todo. ¿Vale? Y eso sería en cuanto a los cuartiles. Y los percentiles, no me voy a meter porque tendrá que hacer un ejemplo muy largo, pero percentiles es exactamente lo mismo, Cory y Jared, es dividir a su conjunto, pero en 100 partes. Entonces, para hacer un ejemplo que tenga sentido y que no me meta en demasiados problemas, tendría que escribir un ejemplo de un conjunto con 100 datos, y entonces cada uno de esos datos sería una centésima parte, sería un percentil. Y ahí si yo les diría, a ver, ¿cuál es el percentil 36? Pues sería el dato 36. Pero si su conjunto de datos no tiene 100 partes, tiene 1000 o 10,000, igual pueden sacar sus percentiles dividiendo la cantidad total de datos entre 100
y ya identificando qué valor le corresponde a ese número de dato que encontraron. Eso sería prácticamente todo en cuanto a percentiles y deciles y cuartiles, que era qué son y cómo se utilizan, ¿no? Bueno, eso es cómo se identifican. Ahora, ¿para qué se utilizan? Súper útiles, porque, por ejemplo, si yo les digo, voy a borrar porque parece así como que todo ensangrentado, lleno de rojo. Voy a borrar todo esto y les voy a volver a poner el conjunto que teníamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, de ese lado ya no me caben, les voy a poner un 6 de más. Ahí está, sus calificaciones. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. 10 materias tienen. Y si yo les digo, ¿cuál es el cuartil número 1? Ya quedamos que sería como que este 6, ¿no? Sería el dato número 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este 6 corresponde al cuartil número 1, que es la primera cuarta parte del conjunto. Si a un conjunto ustedes lo dividen entre 4, cada cuarta parte es como 0.25, ¿no? O sea, ese es el valor decimal de la fracción. 1 entre 4, ustedes lo ponen en la calculadora y es 0.25. Pero si hablamos de porcentajes, o sea, porque es más sencillo para nosotros hablar de porcentajes que de puntos decimales, entonces yo puedo multiplicar 0.25 por 100 para sacar su porcentaje y sería esto igual a 25%. Ahí viene lo poderoso de los cuantiles. Si el cuartil 1 corresponde al 25% de los datos, quiere decir que ustedes tienen su 25% de calificaciones menores o iguales a 6. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agarrando este conjunto de menor a mayor. ¿Ok? Entonces quiere decir que si ustedes tienen un dato aquí, todos los datos que tengan a su izquierda son menores. Por lo tanto, ustedes pueden decir que a partir de ese dato, de ese cuartil número 1, que corresponde al 25% de los datos, todos son iguales o mayores a 6 y del lado izquierdo son menores o iguales a 6. Y así ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es mi cuartil número 2? 1, 2, 3, 4, 5, es el 7. Quiere decir que mi mediana o mi cuartil número 2 está a la mitad y es 7. Por lo tanto, la mitad de mis calificaciones fueron mayores a 7 y la mitad de mis calificaciones son 7 o menores que 7. Y eso es hablando de calificaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ustedes hablan de estadísticas como las del INEGI, entonces un conjunto de datos así enorme como edades, podrán decir, bueno, el 25% de la población de México es mayor a 60, tiene más de 60 años. ¿Cómo sacan ese porcentaje o esa cantidad? Pues aplicando cuantiles. Ellos lo que hacen es organizar su conjunto de menor a mayor y dicen, bueno, voy a calcular el cuantil número 3, que es el 75%, la tercera parte del conjunto. Entonces, todas las edades que sean a partir de este valor, que por ejemplo puede ser 60 años, hacia la última edad es el 25%, por lo tanto el 25% de todas las personas a las que nosotros entrevistamos son mayores de 60 años. Entonces puedo afirmar que el 25% de la población de México es mayor que 60 años. Ese es el poder de los cuantiles, la capacidad de ver la similitud de los datos del conjunto. Por eso se llaman medidas de tendencia central, porque lo que les da es una aproximación de qué tanto se parecen los datos entre sí. Y son bien diferentes de las medidas de dispersión, que es donde viene la varianza, la desviación estándar,
el rango, y esos valores les dan qué tanto son diferentes los datos del conjunto. Entonces, en eso se divide la estadística: medidas de tendencia central para saber qué tanto se parecen los datos de un conjunto, y medidas de dispersión para saber qué tanto son diferentes los unos de los otros. Eso sería prácticamente todo. Mira, acabamos como 5 minutos antes de que te tengas que ir, Cory. Y no sé si Jared o Cory tengan dudas. También por ahí veo a Melissa porque activó su cámara. No sé si tengan dudas, o los demás que estén conectados. Ya hay 9, menos Ricker y yo, 7. Ya hay 7 conectados. Gracias, Cory, qué bueno que te quedó claro. De todas formas, ahí en la guía del examen, ahí está esa parte de los cuantiles también. Si tienes más dudas, igual puedes escribirnos. Ok, sí. Perdón, también se me estaba pasando que recuerden revisar la guía temática del examen 2, porque, por ejemplo, la guía temática de pensamiento matemático, no solo les pongo los temas que tienen que ver con la pregunta que se está respondiendo, sino amplío un poquito más los temas. Entonces, deberían checarlo, y en los foros de discusiones ahí podemos responder sus dudas. Ahora, pues me voy a seguir con la pregunta que tenía Melissa respecto a funciones y gráficas. Si es todo en cuanto a probabilidad estadística, entonces me paso a la siguiente. Bien, vamos a ver un poquito el tema de gráficas y funciones. Y para eso voy a utilizar perdón, me equivoqué, era Ahí está. Ok, sí se está viendo la pantalla, que es un montón de gráficas. Sí, perfecto. Bueno, correspondencia de gráficas a funciones o de funciones a gráficas es un tema que requiere varios subtemitas detrás. Para empezar, es un tema de de geometría analítica. La geometría analítica requiere que tengan un poquito de conocimientos de álgebra, de ecuaciones sobre todo, y que hayan trabajado con el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque ya trabajando con esas dos, va a ser más sencillo poder identificar funciones y sus gráficas. Por ejemplo, aquí les pongo 2 ejemplos, y si hago eso, ¿sí se ve más? ¿Sí se hizo un zoom por ahí? ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo en la pantalla, es una línea recta, ¿no? O sea, lo más básico de lo básico. Pero hay mucho que decir al respecto, y de aquí podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, el eje vertical se conoce como el eje Y, o el eje de las ordenadas. Y el eje horizontal se conoce como el eje X, que es el eje de las abscisas, ¿vale? Normalmente, la variable X es la variable independiente. ¿Qué quiere decir que sea la variable independiente? Que es la variable que va a comenzar a tomar valores primero. 1, 2, 3, 4, 5, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A esa variable es la que le vamos a empezar a asignar los valores, y en función de los valores que vaya tomando la variable X, vamos a ir encontrando los valores que toma la variable Y. Por lo tanto, Y es la variable dependiente. Entonces, normalmente una función es cuánto vale Y en función de X. Por eso yo creo que viene de ahí la expresión en función de, porque vamos a tomar Y, vamos a aplicarle una igualdad, y aquí vamos a tener
algo multiplicado, dividido, sumado a X. Y entonces, pues de aquí viene lo de la variable dependiente y independiente, porque primero vamos a asignarle un valor a X, 1, menos 1, 2, 3, el valor que ustedes quieran, el valor real, y en función de eso vamos a calcular cuánto vale Y. Y eso ustedes lo pueden poner en tablitas, por ejemplo, así tablitas como las que se hacen en la secundaria, que tienen X y por ejemplo les dan esta relación, Y es igual a 2X, y les ponen menos 1, 0, 1 y 2. Les están asignando valores a X porque es la variable independiente, puede tomar cualquier valor. Entonces, en este caso, si X vale menos 1 y sabemos que Y vale 2X, entonces ¿cuánto vale Y? Pues 2 por menos 1 es menos 2. Si X vale 0, 2 por 0 es 0, pues también Y vale 2. Si X vale 1, entonces 2 por 1, 2. Y vale 2. Y si X vale 2, Y vale 2 por 2 igual a 4. Entonces ustedes pueden quedarse con esta representación o pueden hacer esto que están viendo aquí. Voy a borrar todo. Ay, ok, perdón. Pueden hacer esto que están viendo acá. La gráfica. ¿Y cómo se hace una gráfica? Ok, voy a tener que borrar aquí, disculpen, para poder enseñarles cómo pasamos de esa tablita a la gráfica con los ejes. En este caso, ustedes tenían que a lo mejor X valía menos 1 y lo colocan en una recta numérica, ¿no? Que es esta horizontal de X. X vale menos 1. ¿Y cuánto valía Y? Pues valía, si teníamos que Y era igual a 2X, entonces Y valía menos 2. Entonces, por acá, aquí está Y aquí está menos 2. Entonces, podemos como que colocarlo en el punto. Esto yo sé que a lo mejor es básico, pero nada más es para darles de nuevo como que recordarles qué es lo que estamos haciendo al identificar gráficas y funciones. Estamos haciendo eso de colocar puntitos y ver al final qué figura va a tener todas las relaciones de esos puntitos. Entonces, luego, si X valía 0, Y también valía 0, porque acuérdense que acá, si esto vale 0, pues 2 por 0 es 0. Si X vale 1, entonces Y vale 2, por acá está mi 1, entonces Y vale 2. Y aquí vamos teniendo los puntitos. Y ya nada más para finalizar, si X vale 2, entonces Y se va hasta 4. Acá. ¿Sí están de acuerdo, no? Por esta relación de Y es igual a 2X. Entonces, si yo trazo, o sea, si yo uno los puntitos, pues me queda esto. Y por lo tanto, podría decir que la tendencia se va a seguir y yo podría trazar mi recta así y hacia abajo, hacia el infinito. Entonces, de eso se trata. Se trata de que esto es una función y yo acabo de encontrar su gráfica. Eso es como que el trabajo, la lógica que hay detrás. Pero, por ejemplo, a veces se vienen como que cosas más complicadas como esta, ¿no? Por ejemplo, una parábola, ahí sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque, pues, haciendo la tablita y punto por punto nos tardaríamos muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos para identificar? Pues es que a veces, conforme ustedes van estudiando la geometría analítica, les van dando como que tips. Y, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la ecuación general de segundo grado, ¿no? Por ejemplo, que es ax al cuadrado más bx
más C, donde A, B y C son cualquier número y X es una variable independiente. Bueno, si ustedes hacen esto, Y igual a AX al cuadrado más BX más C, esto ya lo convirtieron no en una ecuación, sino en una función, es decir, están asignándole valores independientes de X a valores dependientes de Y. Y cuando ustedes tienen esto, pueden transportarlo a un eje coordenado, un eje cartesiano, con Y y X. Y resulta que las ecuaciones de segundo grado siempre son parábolas. Así. O sea, como que bajan y suben, o primero suben y luego bajan. Pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así, o como esta. Pero al final de cuentas siempre tienen la misma forma de parábola. Y eso es cuando ustedes saben que la ecuación de segundo grado siempre le corresponde una representación de parábola. Ahora, ¿cómo le hacemos para identificar cualquier función? Porque al final de cuentas, pues eso es el problema, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo que está bien práctico. Y normalmente lo que ustedes hacen cuando estudian es resolver los ejercicios más difíciles, para que cuando lleguen al examen y vean los ejercicios que tienen, digan, no manches, eso está muy sencillo. Sí, va a estar sencillo porque ustedes ya resolvieron lo complicado, pero si no estudian antes, entonces hasta lo sencillo del examen se les puede hacer complicado. Por eso, esta pregunta que ustedes tienen acá en la pantalla es una pregunta tipo examen. De hecho, cayó en el Exani 2 de 2016. Y vean qué sencilla está la pregunta, pero tiene que ver con el razonamiento que acabamos de ver. Dice, de la siguiente gráfica, encuentre la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada en el origen. Ahorita nos hacemos bolas con eso de su forma, pero dice, de la siguiente gráfica, encuentre la ecuación de la recta. Entonces, algo que ustedes tienen que saber ya de cajón es que así como las parábolas tienen esta forma, ax cuadrada más bx más c, las rectas tienen esta forma, y igual a ax más b. Y así ustedes ya van viendo, bueno, es más fácil aprenderme que una recta se pone en forma de función como ax más b, a aprenderse toda una bola de teoría y fórmulas. Ustedes ya sabiendo que esto es una recta y esto es una parábola, ya tienen la mitad de los temas del examen, de verdad. O sea, esto ya es muchísimo. Pero bueno, ya saben que así se representa la función de una recta. Y gráficamente, pues ustedes saben que es una recta. Una recta, pues es esto, ¿no? O sea, va normalmente de menos a más, o no sé, puede ser así, puede ser así. Ustedes saben identificar una recta. Bueno, entonces la pregunta les dice, de la siguiente gráfica encuentra la función de la recta y ya ustedes saben que la recta es ax más b. Ahora, en su forma pendiente ordenada en el origen. Aquí hay que saber dos cosas. Ustedes tienen la oportunidad de representar la recta así o también así. Ax más by más c igual a 0. Esta se llama forma general y esta se llama forma ordinaria. La forma ordinaria es la que les están pidiendo. ¿Por qué? Porque en la forma ordinaria ustedes tienen A, que es la pendiente de la recta, y tienen AB, que es la ordenada en el origen. A veces A se puede poner como M,
a veces a B la ponen como P o Q. El punto es que tenga esta forma, AX más B. Y esa es la que les están pidiendo, pendiente ordenada en el origen, pues la forma ordinaria tiene la pendiente y tiene la ordenada en el origen. Por lo tanto, les está pidiendo que encuentren esta forma, y igual a x más b. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar la ecuación a partir de la gráfica? Pues vamos a observar la gráfica. En la gráfica, si ustedes checan, tienen varios puntos bien identificables. Por ejemplo, tienen este punto que en Y está en 2 y en X está en 0. Por lo tanto, las coordenadas de este punto, primero poniendo las X, es 0,2. ¿Conocen un punto aquí? Y a lo mejor, si ven este punto de acá, también está muy fácil de encontrar sus coordenadas. En Y, si se dan cuenta, cada cuadrito es una unidad, entonces acá sería -1, y en X, en Y sería -1 y en X sería -2. Entonces las coordenadas serían -2, -1. Así. Entonces tenemos dos puntos con sus coordenadas completas que vamos a utilizar para encontrar la pendiente, porque la pendiente tiene una forma muy fácil de ser encontrada. La pendiente A, que a veces se llama también M, pueden encontrarla de las dos formas, A o M, se calcula con dos pares de coordenadas. Y ustedes ya tienen aquí el par número 1 y el par número 2. Entonces lo que ustedes van a hacer es esto. La y del punto número 2 menos la y del punto número 1 entre la x del punto número 2 menos la x del punto número 1. ¿Qué quiere decir y y x del punto número 2 y punto número 1? Este es nuestro punto número 2. Entonces lo que vale la y aquí es la y2. Por lo tanto acá sería 2 menos lo que vale la y en el 1, que es -1. Así, entre paréntesis, para guardar el signo. Luego, lo que vale la x en el punto número 2, que es 0, menos lo que vale la x en el punto número 1, que es -2. Y ya nada más simplificamos esto. 2 menos por menos más 1. Y luego 0 menos por menos más 2. Entonces 2 más 1 es 3 entre 2. Y ya tenemos la pendiente. 3 entre 2. Ahora solo nos falta encontrar la ordenada en el origen. Y si no saben qué es la ordenada en el origen, van a perder mucho tiempo calculándola. Pero si saben qué es, la van a encontrar inmediatamente aquí en la gráfica. Porque la ordenada en el origen es el punto en donde la recta cruza el eje de la Y. Esa es la ordenada en el origen. Entonces, aquí se los están dando inmediatamente. Aquí en este punto, en este que estoy circulando con rojo, es donde la recta cruza el eje de la Y. Y la ordenada en el origen, el valor de la ordenada en el origen, o sea, la B, es el valor de esa Y, que es 2. Entonces, B es igual a 2. Y eso lo saben observando el dibujo. Entonces ya, nada más para responder, terminar de responder, la ecuación de la recta es y igual a 3 medios por x más y. Así está. Entonces, esta sería la ecuación de la recta que ustedes están teniendo ahí en la gráfica. De hecho, en el examen casi siempre este tipo de preguntas vienen con rectas. Casi no es frecuente que vengan con parábolas. Es normalmente mucho de ecuaciones de la recta en su forma ordinaria, en su forma general. Por lo tanto, les recomiendo que estudien bien los temas de la recta. Todo lo que tiene que ver con ecuaciones de rectas,
Estúdienlo bien. Y también a veces les van a pedir cosas como identificar esto de acá. ¿Qué función está representada por el seno de X? O sea, ¿cuál es la forma del seno? ¿Cuál es la forma del coseno? ¿Cuál es la forma de la tangente? También son preguntas que caen mucho en el examen. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que se aprendan así. Si quieren estudiar esta parte bien particularmente, que se aprendan solo la forma del seno, del coseno y de la tangente, o sea, que se la aprendan por cuáles puntos pasa. Por ejemplo, el coseno es esta ondita que va por acá y siempre cruza el punto 1. En el coseno siempre se cruza el punto 1 en Y, cuando X es 0. Y el seno siempre cruza en 0. Y así ustedes van a identificar ya rápido. Es coseno si en el punto 0 de X está en 1 en Y. Y es seno si está en 0 en los dos ejes. Y la tangente siempre es esta, la que es como vertical, la que es como volteada, ¿no? O sea, los senos y los cosenos siempre son como ondas, así, y la tangente siempre se va hacia arriba y hacia abajo. Esa es una forma muy sencilla de identificarlo. Luego ya quedamos que tienen que revisar bien la parte de las rectas, y finalmente lo que tienen que revisar además son las ecuaciones de las cónicas. Ahora, todo esto está en la guía temática de Aprende con Tabela, todo lo de las cónicas, todo lo de la recta, y de verdad les recomiendo mucho que le echen un ojo y que si tienen cualquier duda, ahí yo les voy a responder. Creo que ahorita por el momento ya me pasé de las 5 que se supone que acababa la clase, pero bueno, les repuse un poquito por los temas de conexión. Melissa, tú fuiste quien me preguntó de este tema, pues me gustaría saber, a lo mejor no ahorita, sino ya con lo que estuvimos viendo, si tienes cualquier duda de este tema en particular, porque sé que es un tema amplio y complejo, cualquier duda que tengas, ponlo en los foros de discusión de la guía de Aprende con Tabela, y porque yo creo que tus dudas pueden ayudarles a otros alumnos también pues a que se disipen todos esos comentarios y dudas que puedan tener. Y bueno, les agradezco por haber estado, Jared, María, Grisel, Melissa. Nada más les quiero recordar que esta semana de repaso vamos a tener, por ejemplo, mañana un repaso de temas de lenguaje, de estructura de la lengua y comprensión lectora. Y los siguientes días también pues, vamos a tener cuestiones que la profesora Jessie va a tener de biología, de química. El miércoles nos volvemos a ver con pensamiento analítico, que está muy padre también, les voy a dar unas animaciones y todo. Y el viernes con temas de matemáticas. El diagnóstico, el examen diagnóstico de matemáticas incluye cálculo. Pensamiento matemático no incluye cálculo, pero en matemáticas sí tenemos que ver funciones, desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, si a ustedes creen que les puede servir esos temas también, igual conéctense el viernes para matemáticas. Pues en realidad, por mi parte, es todo. No sé si ustedes tengan algo más que comentar. No. ¿Todo bien, Grisel? Sí. Perfecto. Sí. Yo, ¿me podría repetir la ordenada en el origen? Es el punto en el que la recta cruza Y. Sí, permíteme, porque la ordenada en el origen, perdón, es esta parte de la ecuación, y es cuando tú tienes en un eje coordenado Y y X, y tienes tu recta así. Entonces, la ordenada en el origen es este punto, Melissa, este punto en donde la recta
corta el eje de la Y. Y el valor de la ordenada, el valor de B, es este valor de la Y. Porque si te fijas en X, este punto no tiene coordenada, pues es un valor 0. Pero en Y sí va a tener un valor. Ese valor va a ser B. Pero a veces puede ser negativo. Puede cruzar por acá o puede cruzar por acá. El punto es que siempre va a cruzar, porque es una recta. Y siempre va a cruzar, ya sea que la recta sea así o así o así. Siempre cruza y siempre tiene un valor de B. A veces, por ejemplo, si la recta cruza exactamente el 0, pues la B es 0. Entonces la recta sería así nada más. AX. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. No, muchas gracias, Michelle, por conectarse. Gracias, Karen, gracias, María. Y estamos aquí al pendientes. Cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden ir pensando sus preguntas con anticipación, a lo mejor para las siguientes materias, y se las dan directamente a los profesores para que ustedes pues respondan sus dudas. De hecho, de eso se trata estas sesiones, que ustedes respondan las dudas que tengan y que revisemos los temas que a ustedes les estén costando trabajo, ¿vale? Ok, chicos, pues fue un gusto y nos vemos el miércoles.